Tú le dices al pueblo para sembrar en obras, invertir en la obra de Dios. Este pueblo necesita que le profeticen, que te profeticen un edificio, sí. 20 casas, un trabajo mejor. Un trabajo mejor. El corazón de la gente. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 2: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El ser humano va en una involución constante. Eso ha producido que su corazón, que en la época de Jesús era de piedra o de carne, ahora tenemos piedra, carne y bronce. Su corazón se ponga de bronce. La única forma que los pastores han podido para sobrevivir, lidiar con el corazón de bronce del pueblo que no invierte en la obra de Dios, es trayendo brujos extranjeros para resolver los males financieros de la iglesia local. Porque este pueblo de labio me honra, pero no tiene compromiso con la obra de Dios realmente. Sí es verdad que el pueblo tiene culpa de eso, porque el pueblo no asume un compromiso. Si las iglesias asumieran los compromisos de sus comunidades y no arrastraran este lastre de miseria y escasez como herencia de que las cargas del pueblo siempre recae sobre 3 o 4 personas en las congregaciones. Lo demás son bla, bla, bla y mucha exigencia. Señores, sean todos bienvenidos a su programa Conexión Radio. La doctrina de la cobertura espirituales se refiere, es un concepto moderno, la cobertura espiritual, que dentro de esta red de mentiras en la que el evangelio se mueve y todos hemos comulgado en este maratón de herejías y que en un momento determinado hemos creído algunas creencias. Una de las teorías más satánicas del mover apostólico es el tema de las coberturas espirituales. ¿Qué es una cobertura espiritual? Tu cobertura espiritual es un líder determinado que ejerce una protección divina bajo el campo y la jurisdicción que tú te mueves. Repito, es una persona que te proporciona una cobertura dentro de ese triángulo o de ese sector donde tú te mueves. Si tú vas a predicar a algún lugar, tienes que pedirle permiso a tu cobertura, porque si la cobertura no te da la jurisdicción, no te da el apoyo, no te da el peso, la aprobación, tú andas sin cobertura. En la medida que fue avanzando el conocimiento del movimiento apostólico, y para eso hay que resaltar que este movimiento apostólico, hay mucha influencia en Costa Rica del apostolado y lo profético, este mover apostólico y profético, y en Guatemala, de la resurrección del movimiento apostólico y profético, nos trajo como consecuencia las coberturas espirituales. ¿Cree usted en cobertura espiritual? Escríbalo en los comentarios. ¿Es bíblica, Pastor Juan, la cobertura espiritual? Cuando surgen los apóstoles, sí, ya nadie quería llamarse pastor, sí, sino que todos se engancharon en una ola apostólica. Todo el que tenía un ventorrillo, un kiosco, le cambió el nombre a su iglesia. Ahora se llamaban iglesias apostólicas. Entonces esas iglesias apostólicas, donde estaban dirigidas por líderes que en su mayoría son manipuladores en potencia. Sí. Varón, la peor desgracia que le puede pasar a una persona con carencia en el alma es dejarse dominar la existencia por uno de estos pseudos apóstoles. Ellos empezaban a trazar líneas y la gente en obediencia, no a Dios y a su palabra, sino a lo que diga la cobertura, pastor. Entonces usted no tiene, usted inició sin cobertura. No. Al principio, en mi ignorancia. Oh. O sea, que usted reconoce que en un momento fue ignorante. Sí. En un momento determinado todos nosotros pasamos por el o sea, que tiempo. En un momento tú fuiste ignorante. O sea, que en este momento que yo tengo que confesarme que fui ignorante. Sí, tú tienes que confesarte. ¿Pero es obligatorio eso? Sí, obligado. ¿Tú sabes por qué? Lo fui. Ah, pues tú, entonces eso le da credibilidad a aquella gente que no está escuchando, superior. Porque hay personas
que se crean un camino perfecto, un trayecto perfecto, ¿me entiendes? Entonces, a veces nosotros tenemos que reconocer que en un momento de nuestras vidas fuimos ignorantes. En mi ignorancia, tal vez yo usé ese método de buscar una cobertura espiritual. La presión de la gente. Te hablo cuando no, te hablo en mi ignorancia porque el concepto que yo entendía como cobertura espiritual no era más y nada menos que yo tenía que tener una mentoría que me ayudara, que me impulsara. Digo en mi ignorancia ese concepto, pero me di de cuenta que es todo lo contrario, que se basa más en cosas personales, se basa más en intereses. La cobertura espiritual se ha convertido en más interés que ayuda, ¿sabe? Y yo en mi ignorancia cometí ese error. Y orando una vez, veía que había mucha cosa turbulenta, superior, y yo le decía al Espíritu Santo orando, yo le preguntaba, háblame de la cobertura. Esta persona es mi cobertura, yo quiero que tú me hables de esta cobertura que esta persona me está dando. No me siento con el apoyo que necesito. Wow. Veo que hay inclinaciones hacia otras cosas y no a lo que yo quiero lograr espiritualmente. Y le hablaba y le reclamaba prácticamente al Espíritu Santo. Y le decía, cuando Pablo y Timoteo hablaban y conversaban, la palabra de Pablo hacia Timoteo eran palabras de qué superior, de levantamiento, de continuidad, de superación. Hacia el mismo Pablo, no, hacia Timoteo. Y le decía al Espíritu Santo, estoy viendo todo lo contrario. El Espíritu Santo me dijo, tu cobertura soy yo. Wow. Y desde ese momento yo entendí, respeto y sé que hay hombres de Dios superior que saben ejercer la definición de lo que es la cobertura espiritual. Y esa persona la honramos desde esta plataforma. Pero también sé y entiendo que hay personas que no han comprendido todavía el concepto de cobertura espiritual y hacen un mal uso de esa práctica. Entonces, es imposible que una persona superior quiera dar cobertura donde no ha llegado a un top en su nivel espiritual. Me explico. Si yo no he alcanzado lo que yo ando buscando en Dios, si yo no he alcanzado un top a donde yo me sienta, en pocas palabras, completo, yo no puedo ayudar a otro a que se sienta completo. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo veía una entrevista tuya que me chocó mucho y me tocó. Y créeme que cuando la vi, me acordé de aquel momento cuando yo oraba en la madrugada y le decía al Espíritu Santo sobre la cobertura. Y 100% acerto contigo que hay personas que ellos no están completos y quieren tratar de completar a otros. Mira, dice Yolín, o sea que se trata de lo que son falsos y reales. Mira, lo primero es que la cobertura espiritual es una alma con la que se ha saqueado vilmente a los creyentes. Repito, la terminología inventada y no bíblica, el concepto dogmático que trajo el movimiento apostólico de las coberturas espirituales, ha sido un instrumento para el saqueo colectivo de la mayoría del pueblo que es ignorantes. Y dentro del saqueo colectivo, los pastores no se han quedado fuera. Porque no son los pastores los que han saqueado. Los grandes saqueadores son estos pastores de megas iglesias que han ido a Latinoamérica y fueron exhibiendo su membresía como el sello de que Dios estaba con ellos, como es el caso de iglesias como la de Miami y de Jesús, que cuando tú te metías a su página de internet, dentro de los requisitos para ellos darte cobertura, era que tú tenías que tener una congregación que creciera 200 personas por año. Sí. O sea, las coberturas espirituales dentro de ese esquema de apostólico piramidal
piramidal que tiene históricamente sus maestros y sus fundadores, esa red de mentira y falsedad, los pastores tenían que meterse bajo el manto de los apóstoles. Estos apóstoles, sin señales y sin prodigio, donde lo único que podían exhibir era una masa de ignorantes que trabajaban para el endiosamiento de ese apóstol. Yo me pregunto, una iglesia de 20,000 personas, 30,000, 50,000 personas, donde todos trabajen unilateralmente para cumplir el sueño de ese apóstol cabecilla, ¿qué pasa con los dones que tiene ese pueblo? Entonces mucha gente empezó a sentirse vacía. Usted iba a predicar a un país y lo primero que te preguntaban, ¿quién es tu cobertura espiritual? El apóstol Pedro, los discípulos, ¿quién lo cubrió apostólicamente? En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús le pide a los discípulos que se queden estáticos en Jerusalén hasta que sean revestidos con el poder de lo alto, con el dunamai, con esa capacidad, ese carisma, ese don, esa gracia, para que puedan expandir el evangelio. Jesús no le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que los apóstoles le dieran cobertura, porque los que se estaban quedando eran los apóstoles. O sea, la doctrina de las coberturas espirituales es un medio de saqueo. Repito, es un medio de saqueo donde los pastores de iglesias pequeñas tienen que mandarle sus diezmos y sus ofrendas a una iglesia élite que está allá arriba, donde si contando con sus oraciones que tú estás para salvarte, permíteme decirte que te va a llevar el mismo Lucifer. Entonces este pueblo que se ha tragado por años el chúpamelo de las coberturas espirituales, es el mismo pueblo que ahora cuando tú le hablas de mística, de cábala, de cultura hebrea, se escandaliza porque ustedes están drogados para que mientras la droga de la religión le dure, le sigan saqueando los bolsillos. Es la religión manipuladora la que ha colocado en el poder a hombres y mujeres que no tienen la más mínima capacidad de ejercer el pastorado. Repito, bajo el esquema de las coberturas apostólicas, que no es más que un vil negocio, y que la gente que está bajo ese hechizo diabólico, todos son una recua de ignorantes que deberíamos resucitar la Santa Inquisición para mandarlo prematuramente para la eternidad. Lo veo serio usted. ¿Qué está pasando? Tú sabes algo, superior, que eso que tú acabas de exponer es un filo, es un cuchillo de doble filo. Porque cuando estos apóstoles, estos pastores de grandes iglesias, como hablaba Jairo, llegan a ese nivel de endiosarse, de sentirse grande, las demás iglesias pequeñas tienen que rendirle pleitesía. Y esto provoca que el ego de ellos aumente. Entonces, el sacrificio del pequeño pastor, del que se está cansando, abrumando, buscándole la salvación a las ovejas, ellos están deleitándose en su palacio. En pocas palabras, son faraones de este tiempo, en donde tienen a pequeños pastores trabajando para ellos. Y al momento que estos pastores necesiten un apoyo, pastores que fielmente dan el diezmo, pastores que fielmente están ahí, el día que necesitan el apoyo financiero del supuesto apóstol, el apóstol no aparece. El apóstol no aparece. Entonces nada más es recibo, pero no doy. Lo que te puedo dar son oraciones. Hello, aquí todo el mundo ora. Todo el mundo ora.
Todo el mundo tiene una capacidad para orar superior. O sea, tú tienes que darme la ofrenda. Mensualmente ese diezmo no puede faltar. El día que falta, llama al pastor fulano, que no está el sobre de él. Llama a fulano, que no está aquí. Todo el mundo ora, entonces. Todo el mundo ora. Entonces, cuando tú eres que lo necesitas, como iglesia pequeña, y dice, apóstol, tengo un problema con el local. No tengo lo de la renta completo. Me están amenazando que me van a sacar. El apóstol dice, te llevaré en mis oraciones. O sea, todo el mundo ora, superior. Todo el mundo ora. Entonces, ¿cuál es el sentido? Lo que yo quiero que la gente exprese ahí, superior. Bendecimos la vida de Benito. Benito, Superchat. Señores, vamos a activar el Superchat, que venimos con este programa a las 5 de la tarde. Entonces, yo lo que quiero, superior, que la gente explique ahí, exprese ahí, persona que ha tenido experiencia, cuál es el significado, o sea, cuál es el beneficio de un pastor que está iniciando conectarse con un supuesto apóstol que está en la cúpide. Porque no, son faraones. Son faraones, superior. Son faraones en este tiempo. Entonces yo quiero que la gente se exprese y hable ahí de esa experiencia que ha tenido con esos supuestos apóstoles que nada más ellos reciben pero no dan. Lo que ellos te devuelven a cambio son oraciones y lo voy a volver a repetir. Todos tenemos capacidad de orar. Todos tenemos. Oraciones apostólicas. Todo es que eso es antibíblico, superior. Tú sabes una de las cosas que, mira, yo soy cristiano pentecostal. Yo me considero cristiano pentecostal. Ahora, pero yo no tengo mi mente encerrada. Una de las cosas que mayormente a muchos colegas míos que se sienten en la cúpide no quieren que la gente entienda esa tarea de la mística judía. Porque eso es lo que la cábala, la mística judía, esos episodios lo que le abre la mente a la gente, le despierta la conciencia a la gente y lo hace despertar de esa ignorancia en la que se encuentra. Entonces, tenemos que hacerle un paro a esto, superior. Tenemos que hacerle un paro a esto. El apóstol Don Juan, por allá en un jet, llegando a Roma, y tú fajado en el barrio buscando esas ovejas para que puedan ofrendar y tú sacar ese diezmo, y el apóstol en una villa, en Cacana. Esto se tiene que acabar. Vamos al fundamento bíblico, Juan. Usted tiene que pasar por ahí que tenemos que leer. Vamos al fundamento de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cree usted en las coberturas espirituales? ¿Cree usted en la paternidad? ¿Cree usted que un hombre igual que usted, un come con sal como usted, le va a poner una unción divina, un manto divino? Superior, antes de eso, las oraciones tuyas llegan más rápido que... Pues vamos a hablar claro. ¿Tú eres apóstol, superior? Yo tengo un par de amigos apóstoles. Yo crecí bajo yo quería ser apóstol. Voy a traer un amigo mío de Santo Domingo para que me unja. Me unja como el apóstol Jairo. Alias superior. Sí, pero Gamaliel. hay unos dividendos acá. Mi gente, presta atención a lo que vamos a leer. Segunda de Corintios, superior, capítulo 11 en adelante, dice. Pablo hablando de los falsos apóstoles. Escucha esto, superior. Por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Escucha esa introducción. Hello. O sea, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que la pase lo mismo que a Eva. Escucha esto, superior. Que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene, les habla de Jesús distinto
del que nosotros le hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después. Escucha esto, superior. Y que se creen unos super apóstoles. Escucha esto, palabras textuales de Pablo. De los tiempos de Pablo. Escucha. Existía eso, loco. O sea, tú estás viendo La palabra superapóstol ahí, la nueva traducción, la traducción internacional. Sí, internacional. Dice los megas apóstoles. Continúa. Los hiperapóstoles. Los mega apóstoles. Con capa. Escucha esto, superior. Aunque yo no hablo tan bien como ellos, sí, porque escucha esto, tiene el léxico. ¿Oíste? Adoptan un léxico para envolver a la gente y una manera bien fina para hablar. Dice Pablo, aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto o más que ellos, lo he demostrado una y otra vez. Está vigente el ministerio apostólico el día de hoy. Hay personas que en la tierra pueden ejercer el apostolado. Pablo habla, dice Pablo, el apóstol, guárdense de los obreros fraudulentos. Una de las señales más evidentes de que tú estás bajo el engaño y el hechizo de la falsa cobertura espiritual tiene que ver con unas exigencias no bíblicas. Mi experiencia. En una ocasión, yo jovencito, acudí a la carpa de Aquiles a Salvillini. En tu ignorancia. En mi ignorancia. Sí, eso es. Díceselo a la gente. En mi apogeo sí. de búsqueda. Cuando empecé el pastorado, para decirle al pastor Aquiles al que me diera cobertura. Sí. Yo mismo no sabía lo que era cobertura, pero como todo el mundo decía cobertura, yo también quería meterme en la ola para yo decir que un pastor de una mega iglesia me daba cobertura. Eso es ignorancia. Sí. Porque entre el pastor Aquiles y yo no había una relación. Gracias a Dios o al diablo que me libró, porque el pastor me dijo, yo no le doy cobertura a dominicanos. Wow. Yo salí frustrado. Después de ahí, le escribo en la página del Rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado, para llenar mi solicitud de cobertura, para yo ponerle a mi iglesia el Rey Jesús. Y se me informa que la iglesia tiene que tener más de 200 miembros y tener un crecimiento anual de 200 miembros o más. Le escribo a los de Costa Rica, que todo el mundo sabe quiénes son. Porque es una red de mentira. Ustedes tienen 50 años de ministerio, 50 años de legado, pero son 50 años de engaño. Sí. Me dicen, no, porque ya este apóstol, este hiper, este mega, este Jehú, ya no daba cobertura. Él eligió 70 personas para él, cuyo Mesías, darle cobertura. Y ellos que están debajo de él es que te pueden dar cobertura a ti. Él puede ser tu abuelo. Wow. Y andaba yo errante. Porque me sentía confundido. Porque la madre de todas las necedades es la ignorancia. Pasaron los años. No califiqué para la cobertura del dominicano. No llenaba los requisitos para la sede de Miami y no pude entrar a la cobertura del de Costa Rica. Una red de engaño. Estos individuos, su ministerio surge en la época de los 70, 80 y 90, cuando la mayoría del pueblo era ignorante. Por eso ya no han conectado con la juventud de hoy. Porque la juventud de hoy, Juan, no piensa así. Hoy yo le doy gracias a Dios porque no califiqué para entrar en la desgracia de sus coberturas. Esos grandes apóstoles, las vivencias que han vivido no han demostrado que son hombres comunes y corrientes como nosotros. El apóstol de Miami votó a un apóstol que era apóstol de un amigo mío
¿Sabe por qué lo votó? Porque pasó por un divorcio. Y hoy en día él pasó por lo mismo. ¿Cómo le ganamos a Roma así? Superior, tú sabes que eso que tú acabas de decir es algo que la gente tiene que asimilarlo y entenderlo. Ese testimonio que Jairo acaba de dar de que aplicó para varias iglesias tratando de buscar cobertura, lo hizo desde el punto de la ignorancia, que era lo que yo explicaba al principio. Nosotros tenemos que despertar. Por eso yo decía que todas las personas tienen capacidad para orar. Todas las personas tienen capacidad para orar. Yo tal vez puedo ser un intermediario en un momento de una situación que tú estés enfrentando y puedo ayudarte a que tú tomes una acción a tu favor en el momento. Pero eso no me deja no me quita de seguir siendo humano, un hombre pecador al igual que tú. Pero cuando lo vemos sobre el trazo de la cobertura, nosotros nos damos cuenta que dentro de ese lazo de la cobertura superior hay algo que se llama endioseamiento. Y nosotros mismos, siendo pequeños, es que alimentamos el ego de los que ya tienen una cierta posición, supuestamente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de que usted despierte y entienda que un hombre natural no puede estar superior, y con esto me voy a buscar unos cuantos enemigos. Un hombre natural no puede estar por encima de ti. Sí, yo entiendo que existe la palabra respeto y honra, pero porque yo te respete y porque yo te honre, no quiere decir que yo tengo que permitir que tú hagas lo que tú quieras hacer conmigo o mi persona. Entonces, la fe está desviada. Estos falsos apóstoles le han inclinado la fe a los ignorantes hacia ellos y la han descartado de que su fe tiene que estar direccionada a Dios. Para eso nosotros estamos aquí hoy en día. Y cada programa que nosotros abramos panel es para despertar algo en tu conciencia. Es para sacarte de un error. Es para tratar de que tu mente sea libre y tú entiendas cuál es el verdadero propósito de Dios para contigo aquí en la tierra. Hay gente superior que hace mucho, mira, hay gente que está ahí, que está conectado, que hace mucho debió de estar en otro nivel espiritualmente hablando. Pero como su fe se la desviaron, las falsas doctrinas, y la inculcaron hacia un hombre natural, por eso tienen un pamo espiritual. Y nosotros estamos aquí diciéndote que basta ya de tú estar esperando cobrar, escucha esto superior, que hay mucha gente que lo hace, esperando cobrar el sueldo y decir, yo se lo voy a sembrar al apóstol fulano, porque el apóstol fulano es un hombre de reino. Y ese diezmo yo sé que en la mano del apóstol fulano es que va a multiplicarse. Pero no se congregan con el apóstol fulano. El apóstol fulano no lo conoce. No se trata de un hombre natural. Esto se trata de que tu fe esté direccionada al Padre, a tu Creador, al que te llamó. A esos falsos apóstoles, que de paso superior, porque le estamos dando palo a los apóstoles, pero también hay unos falsos profetas de este tiempo, que estoy indignado. Deja un chico los profetas, vamos a ir con los apóstoles. Sí, Chancealo. sí. Porque vamos a venir mañana con los apóstoles, los profetas. Sí, sí. Estamos en los apóstoles. Tú estás como erguido contra los profetas. No, mañana te digo. Señores, ¿dónde están los superchats? Pregunta superchat, meta la pregunta superchat que vamos a responder ahí. Los apóstoles, o sea, no todos los cristianos creen en la continuidad del ministerio apostólico.
No todos los cristianos creen en eso. Nosotros creemos en la honra bíblica. Lo que planteamos es que usted como apóstol no puede ir a de cosechar en una iglesia que usted no fundó. Wow. Usted no como apóstol no puede ir a exigirle diezmo a una iglesia que usted a ese pastor no lo formó. La gente critica bastante afuera el tema de los diezmos y las ofrendas. Wow. Porque si la gente de afuera supiera que la verdadera mafia delincuencial son ese grupo de apóstoles que tienen sus megas iglesias y que los datos están ahí, que para justificar el poder y mantener al pueblo víctima de la ignorancia, nunca han promovido la educación cristiana. Entonces, de un lado tú tienes a los grandes teólogos que trabajan desde el conocimiento, tratando de educar a esta generación. Y del otro lado tiene a los apóstoles, profetas y demás, que tratan de conectar con el alma de la gente desde las emociones. Este pueblo es un pueblo emocional. Los cristianos de origen pentecostal son los creyentes más fáciles de engañar de la faz de la tierra. No es fácil engañar a un musulmán. No es fácil engañar a un católico, apostólico y romano. No es fácil engañar a un adventista. No es fácil engañar a un testigo de Jehová. A un pentecostal usted le dice, así dice el Señor, y de una vez entrega. Sí. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque es un pueblo vulnerable. Porque es un pueblo que no tiene fundamento bíblico. Pablo habló y dijo, guardaos de los perros. Número 2, guardaos de los obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos son personas que se mueven bajo el campo de la especulación, bajo el campo de la ignorancia. El apostolado, la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, anhela. Pero hay unos requisitos que la Biblia habla para el que es apóstol. Al igual que hay unos requisitos para el que es pastor. Usted no puede amanecer hoy siendo pastor y mañana siendo apóstol. Los ministerios no evolucionan. Usted no puede amanecer hoy siendo de que Dios me llamó como maestro y al otro día ser mega apóstol. Los ministerios no evolucionan. Por eso yo nunca permito que me llame pastor, porque yo no soy pastor. La pastora es mi esposa. Entonces la gente no entiende que los ministerios, apóstol Juan, no evolucionan. No, dame un segundo. Dame ponerme los lentes. Usted como apóstol, Dame ponerme los lentes. mentor y cobertura. Superior, te voy a decir algo. Mira, en mi ignorancia, una de las cosas que me abrieron los ojos fue una acción que pasó sobre la cobertura, que eso me llevó a mí a orar y a pedirle revelación y discernimiento a Dios con este tema de la cobertura. En un momento, una tarde, Superior, recibo una llamada de un colega, amigo mío, pastor. Superior, y el hombre se sincera conmigo. En plena pandemia, Superior, lo aconteció esto. Y el hombre llamándome, gritando como un niño, Superior, expresándome, yo sé qué es lo que le pasa. Nosotros pertenecíamos a la misma cobertura. Escuche esto bien para que preste atención y entienda lo que nosotros queremos explicarle. Porque nosotros le estamos hablando desde el punto desde la base del conocimiento, tanto personal como tanto bíblico. Y este hombre Superior llamándome, gritando, Superior, contándome historia, y me dice, pastor, no hallo qué hacer, el local me lo pidieron, estoy aquí en la iglesia, llevo 3 días que no salgo de la iglesia,
no hallo qué hacer, tengo que entregar este local, no tengo el dinero para suplirlo, la gente me cogieron los aires acondicionados por base del pago y le dije que si por favor, que si podía pagar y me dijeron que no, que lo que tengo es que salir y abandonar el local aunque busque el dinero. Escucha esto, superior. Y yo en mi ignorancia, como entendía que la cobertura espiritual es un apoyo, tanto espiritual como personal, y si hay que acudir al método monetario, me imagino que la cobertura tiene que obrar. En mi ignorancia, yo le dije al pastor, pero llama al apóstol fulano. Y él me dice, lo estoy llamando a usted porque yo lo acabo de llamar. Y cuando él me dice esto, digo yo, sí, pero ¿qué le dijo? Que él ahora mismo está sobrecargado, que él va a orar, le va a orar a Dios. Superior, yo le dije a ese hombre, le dije, no hay problema, yo lo llamo para atrás a usted ahora. Llamé al apóstol superior. ¿Usted lo llamó? Yo lo llamé personalmente y le digo, apóstol, está pasando una condición, ¿usted tiene conocimiento con el pastor fulano? Sí, claro, pero que el pastor fulano, que nada más se vive quejando. Escuché esta palabra. Cuando yo escucho esto, digo yo, ok, no hay problema. No le dije más nada. Yo me encargo. Llamo al pastor y le digo, busca un local cerca. No, pero yo no tengo el... Busca un local cerca que Dios va a suplir. Superior, el hombre se levantó. El hombre tenía 3 días en la iglesia que no salía. La esposa tenía que llevarle la comida a la iglesia. Superior, el hombre se levantó, empezó a buscar local. Alrededor de 3 días, 4 días encontró un local más grande que donde él estaba. Me llamó contento. Le dije, busque el contrato y pregúntele, pídale un número de cuenta que le vamos a depositar los depósitos. Superior, y yo me moví, Dios lo hizo, y hoy en día ese hombre tiene la iglesia, el local. El local lo tiene. Ah, pero usted es apóstol. No, yo estoy aclarando un punto de la deficiencia de los supuestos apóstoles de este tiempo. Que no te resuelven un bendito No resuelven problema. nada. O sea, tú nada más me llamas para Milana. ¿Me entiendes? Pero nada para ayudarte. O sea, nada. Cuando tú tienes un problema, tú molestas, estoy sobrecargado. Y esas palabras me marcaron. Y desde ese momento fue que yo empecé a decirle a Dios cuál es la cobertura espiritual real, superior. Y estas acciones fue de las que me llevaron a mí a conectarme con Dios y salir de la ignorancia. Por eso yo quiero que la gente que está ahí abra los ojos, superior, que no se trata de un título, superior. Superior, no se trata de un título puesto por el hombre, superior. No se trata de un galardón, superior, puesto por el hombre. Esto se trata de hacer la voluntad del Padre, superior, que donde Dios te ponga, tú des frutos superiores espirituales. De eso se trata. Me encantó lo que tú acabaste de decir, que los ministerios no se, ¿cómo se dice? No evoluciona. No evolucionan. Si usted es profeta, usted es profeta. Si usted es maestro, usted es maestro. Usted no puede estar saltando como la rana. Por eso hoy en día, muchos pastores que mientras estaban haciendo y ejerciendo el ministerio pastoral, estaban caminando bien. Pero de que encontraron 2 o 3 locos que le dijeron que usted es apóstol, subieron el ego. Y esto lo llevó a convertirse, a evolucionar su ministerio. Escucha bien lo que tú acabas de decir. Y esto provoca que no sean eficientes en el ministerio que están ejerciendo porque no le corresponde, superior. ¿Tú quieres saber cuando una persona está ejerciendo el ministerio que le corresponde? Verifica si es eficiente. Te pregunto como maestro, Jairo, tú has sido eficiente en lo que tú te dedicas. Tú has sido eficiente en lo que tú haces. Ahora, tú en lo que tú conoces, en los pastores amigos tuyos, los apóstoles amigos tuyos, esos falsos apóstoles amigos tuyos, tú has visto... ¿Por qué no amigo suyo? También amigo mío, porque somos colegas del oficio. Okay. Entonces... Ustedes comparten el robo juntos. Nunca superior. Lo que ellos se roban te comparten el botín. Nunca superior. No. De oído.